Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este canal, al son de un libro. En el vídeo de hoy me gustaría hablaros de cuáles han sido mis lecturas del mes de febrero. Han sido libros muy variados, muy diferentes entre sí, pero que he disfrutado mucho. Así que sin enrollarme más, allá voy. Empiezo con un libro que devoré, que me leí en 2 días porque no tuve tiempo para leérmelo del tirón, sino así lo habría hecho porque la verdad es que me atrapó por completo. Fue un libro que produjo en mí sentimientos encontrados o contrapuestos, porque por un lado me apetecía muchísimo continuar la lectura, pero a la vez tiene escenas tan desagradables y tan incómodas y crudas que a veces tenía que cerrarlo y también me producía cierto rechazo en ocasiones. El caso es que es un libro que para nada deja indiferente. No sé si lo recomendaría a todo el mundo, pero sí que os animo a probar y a leerlo. Si leéis la primera página y ya con eso os engancha, vais a tener una experiencia lectora, desde luego, bastante increíble y alucinante. Estoy hablando de Crisálida, de Fernando Navarro. Este autor granadino me ha sorprendido muchísimo, me ha dejado conmocionada, impactada. No me esperaba lo que me encontré en estas páginas, en las que la protagonista, que es la niña Nada, así se llama, nos va narrando el horror que padeció junto a su familia y nos va explicando el por qué aparece en un sanatorio, en las condiciones en las que aparece y con esas secuelas y heridas, tanto físicas como sobre todo psicológicas, producidas sobre todo por un padre, que es el capitán, al que llaman al capitán, que es bastante desequilibrado, que se deja llevar por la paranoia, es un hombre atormentado, que arrastra a su familia a una vorágine, a una vida en la montaña, salvaje y, bueno, con unas consecuencias que no tardarán en llegar para los hijos y que se mostrarán enseguida en la conducta, en el modo de vida, en la forma que tienen de comportarse los unos y los otros. Bueno, de verdad es que es un libro un tanto psicodélico, podríamos decir. Está situado en el folk horror. Se dice aquí que a medio camino entre el folk horror y la novela de aprendizaje. Bueno, desde luego es que esta novela de aprendizaje es bastante dura, bastante cruda, como os decía. Hay algunos momentos que se hacen difíciles por la crudeza y la viveza de lo que te va narrando, porque es una narración muy vivida. Me gustó muchísimo el estilo. Es un estilo que puedes sentir, te lleva a una especie de catarsis, porque es como muy teatral también. Es muy visual, en todo momento sientes o provoca en ti lo que lees una serie de sensaciones que varían desde el horror a la compasión, la pena, el odio. Bueno, ya os digo, desde luego remueve muchísimo, es muy interesante. Lo granaíno está también muy presente porque además se ambienta una parte en la ciudad de Granada y la gran parte en la Alpujarra, bueno, en una zona de Sierra Nevada, en la montaña. Es muy interesante, el lenguaje que utiliza también es muy granaíno, con expresiones y palabras que me ha encantado descubrir como granaína que soy, o sea, bueno, descubrir, encontrar aquí, porque estoy muy familiarizada con ellas y ha sido una forma de acercarme también mucho más o de sentir más de cerca esta lectura y todo lo que nos ha contado este autor en esta historia que es breve pero bastante intensa. Y bueno, es que poco más os voy a contar, que es un poquito difícil, un poquito complicada, porque esa vida que llevan totalmente salvaje, casi como animales en la montaña, va a dejar unas secuelas bastante difíciles en esta niña Nada que no quiere crecer, es una niña que no quiere y no puede convertirse en mujer, para la que parece que no va a quedar ninguna esperanza. Y bueno, vamos a ver las consecuencias de las vivencias de la infancia, en este caso, hasta dónde pueden llegar. Así que bueno, no os cuento mucho más. Os animo de verdad a leerlo, a que probéis. Como os digo, si la primera página ya os mete dentro de la historia como me pasó a mí, súper, súper recomendable.
Así que bueno, comentadme si lo habéis leído o si lo hacéis, qué os pareció a vosotros. Y ya paso sin más al siguiente libro. Como os decía, en el caso de Crisálida, se llega a una especie de catarsis a la hora de meterte dentro de la lectura y de experimentar o ver cómo experimentan ciertas sensaciones los protagonistas. Y vamos ahora con una obra de teatro que también es el perfecto ejemplo de cómo se produce la catarsis en el espectador, en el lector, en este caso, de una buena obra dramática. Os hablo de La Fundación de Buero Vallejo. Esta ha sido la lectura de mi club de lectura del mes de febrero. Como siempre, una vez más, Buero Vallejo es impecable, es espléndido a la hora de transmitir las ideas de su teatro, que es un teatro muy comprometido, en el que lo social está muy presente. Es un teatro que, como os decía, tiene como principales inspiradores a algunos escritores del 98 como Miguel de Unamuno y también otros autores que a mí me encantan como Henrik Ibsen. Y eso se nota en la capacidad que tiene Buero Vallejo de atrapar al lector. Es un teatro muy inmersivo, remueve conciencias, que es parte de esa labor más social o más comprometida de este teatro, y además es que te hace sentir parte de la escena, parte en todo momento de lo que están viviendo estos personajes que aparecen en un primer momento en una habitación que no se sabe muy bien si es un hospital, si es un internado. La idea de cárcel, la verdad es que está siempre ahí, aunque no se diga de manera clara durante las primeras páginas, durante las primeras escenas, pero ya está ahí, ya se deja entrever esa falta de libertad, esa angustia y esa forma de reaccionar que tienen los diferentes personajes. Por ejemplo, Tomás encuentra refugio en su imaginación, crea una realidad paralela para intentar escapar o no ver bien cuál es la realidad de la situación que vive junto a sus compañeros de celda, que tendrán además características muy diferentes cada uno de ellos, y se va a ver muy bien en el desenlace, en cómo van reaccionando ante las diferentes situaciones y ante esa falta de libertad. Es un teatro, es una obra teatral también muy simbólica. Buero Vallejo era un autor que tenía muy presente la importancia de la simbología. Aquí hay una parte de la introducción en la que se dice que no se llega a comprender en su totalidad el teatro de Buero Vallejo si no se tiene en cuenta la poética que hay detrás de ese teatro. Y es que es así, hay toda una construcción simbólica, metafórica en las obras que hace que todo tenga un significado, que todo se transmita de manera encubierta, podríamos decir, pero perfectamente comprensible a medida que vas avanzando. Todo tiene un porqué y eso se nota a la perfección. Me gusta también mucho que analiza a través de los personajes las formas que tenemos los seres humanos de comportarnos, tanto a nivel individual como en grupo o en compañía o como parte de una colectividad. ¿Qué formas tenemos de reaccionar? Eso se ve muy bien también tanto en el protagonista principal, en Tomás, que me recordó un poquito, por cierto, a Leonardo de La Reina de las Nieves, de Carmen Martín Gaite. Y estos tintes más filosóficos o existencialistas creo que están aquí representados a la perfección. Otra particularidad que tiene Buero Vallejo es que las acotaciones son muy extensas. Para él es muy importante en el teatro, para una buena obra de teatro, que fondo y forma sean indisociables. Tienen que ser uno. Es muy importante la literatura, el cómo está escrito el teatro, pero también es sumamente importante y tiene que ser parte de un todo y estar perfectamente acoplado el fondo. La escena, todo eso va a tener que ser adaptado a escena, porque como decía Miguel de Unamuno, uno de sus principales inspiradores o referentes, es que una obra dramática tiene que estar bien escrita como obra que es, pero ante todo tiene que escribirse para ser representada. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que todo lo que va a acompañar al texto, a las voces de los personajes, es igualmente importante. Por eso las acotaciones que utiliza Buero Vallejo son tan extensas, describen a la perfección
cómo tiene que ser la escena. Es una guía perfecta para el director, para poder montar todo ese aparato que va a ser al fin y al cabo, que va a construir esa obra de teatro y que va a facilitar que sea representada de la manera más fiel posible a lo que también esa forma, esa literatura plantea a la hora de escribir esa obra de teatro. Todo ello está a la perfección ligado y es que es maravilloso cómo escribe y cómo representa y cómo consigue esto y cómo también llega a ocasionar en el espectador esa catarsis de la que os hablaba antes, que estaba tan presente en la poética de Aristóteles. Desde que leí la poética de Aristóteles, como he seguido leyendo tanto teatro, la veo en todas partes, también se ve en la literatura en general. Y esa facilidad que tiene Buero Vallejo para remover al espectador y para conseguir que los personajes a través de sus acciones despierten en él diferentes emociones, pena, pasión, compasión, esto lo hace a la perfección y bueno, en definitiva es un autor que os recomiendo muchísimo. No os cuento mucho más de lo que pasa aquí porque creo que es una obra que merece la pena ir viviendo e ir descubriendo poco a poco porque tiene cierta dosis de misterio y de enigmático todo lo que va ocurriendo que perdería el encanto si supiéramos exactamente qué es lo que pasa, por qué están ahí, qué representan los ratones, qué representan los hologramas, qué representa la novia, qué representa cada uno de los personajes en cuanto a ideas también. Creo que es mejor leerlo primero y luego ir ahondando, eso sí, da para mucho. Es una obra con mucho que analizar y bueno, ya os contaré seguramente en otra ocasión porque estoy pensando en hacer un vídeo sobre Buero Vallejo, no sé si sobre las obras que ya he leído de él, que me parecen todas fascinantes, creo que son muy interesantes, o sobre alguna de ellas en concreto. Decidme en comentarios si os interesa alguna obra en concreto de Buero Vallejo o hablar un poquito del teatro de Buero Vallejo en general. Lo voy a dejar porque si no me enrollo muchísimo con él y voy a pasar a la siguiente autora que he leído este mes. En esta ocasión he leído a una autora que se está convirtiendo en una de mis escritoras favoritas y con la que no empecé con muy buen pie. Se trata de Annie Ernaux. En esta ocasión he leído Una mujer, os voy a dejar por aquí la edición en español. Yo me he lanzado a leerla en francés y la verdad es que ha ido muy bien. Ha habido alguna ocasión en la que me habéis preguntado por algunos libros o autores para empezar a leer en francés y la verdad es que creo que Annie Ernaux es ideal porque tiene un lenguaje sencillo, fresco, directo, aunque eso sí, bastante contundente. Sabe dar donde duele, a mí siempre consigue hacerme llorar, bueno, siempre con los dos últimos libros que he leído de ella, No he salido de mi noche y Una mujer, que de hecho recomendaría leerlos más o menos de manera paralela o seguida, porque tienen mucha relación entre ellos. De hecho, No he salido de mi noche también se menciona aquí, en Una mujer. Y ha sido una experiencia que me ha encantado, que me ha conmovido muchísimo. Como os decía, empecé con un libro que no me llegó del todo, que es La mujer helada, porque creo que tenía en mente otra idea o que en ese caso la idea preconcebida o lo que esperaba del libro jugó una mala pasada. Y el caso es que lo que me he ido encontrando después y a medida que la voy conociendo y leyendo más, desde luego me he reconciliado del todo con ella y la comprendo muchísimo mejor y me deja siempre con ganas de seguir leyéndola. Tiene mucho poder la escritura de Annie Ernaux porque se nota que le sale del corazón. Me gusta también mucho la relación que siempre establece en sus libros entre la propia escritura y la forma que tiene de vivir, la escritura como forma de vida, como forma de comunicarse, de reconciliarse con el pasado, de comprenderse un poquito mejor y de intentar poner palabras a sentimientos que a veces no sabemos nombrar o a momentos de la vida que son tan difíciles y son tan dolorosos que si no es a través, en este caso, de la escritura, no se podría hablar de ellos. En Una mujer realiza un recorrido por la vida de su madre a raíz de su muerte. Intenta explicarse quizá un poco cuál es el vínculo tan potente que estableció con su madre, a pesar de que tienen muchas diferencias entre ellas y aquí vamos a encontrar sentimientos contrapuestos, vamos a encontrar amor, ternura, odio, vergüenza también en algunas ocasiones. Es una relación tempestuosa, una relación difícil, con diferentes momentos, con vaivenes, subidas, bajadas, pero muy especial.
Y además es un libro en el que se muestra cómo su madre, que lucha siempre por intentar mantener el rango, por trabajar, se ve muy bien también el contexto social, la diferencia de clases, cómo son las condiciones de esta familia trabajadora, sobre todo de una madre que está siempre dispuesta a aprender y a superarse y a ser ella el sostén económico de la familia, y cómo la forma de ser de la madre y todas las acciones que ha ido llevando a cabo a lo largo de su vida han ido dejando mella también en su hija, aunque Aniek no se revela en ocasiones y tiene un pensamiento diferente. También es muy interesante cómo ve y cómo representa la posición de la mujer y la reacción de la mujer frente a determinadas situaciones. Es muy interesante ver cómo al final la muerte de la madre y la desaparición de la madre marcan un punto de inflexión, un antes y un después en su vida, que solo se hace patente o que solo se puede entender o comprender a través de la escritura. Ella, hay un momento en el libro en el que dice que si no fuese por la escritura no habría sido capaz de vivir o no habría sido capaz de expresar todo lo que siente. Y de verdad que este libro, bueno, como veis es breve, pero a mí me hizo llorar muchísimo al final. Es muy personal, es muy íntimo, es muy honesto, tremendamente honesto, y de verdad que os recomiendo muchísimo Aniek. No, yo tengo que seguir leyéndola, todavía tengo muchos libros pendientes de ella, pero desde luego que, como os decía, seguiré haciéndolo porque me parece maravillosa esta escritura y me parece maravillosa la forma que tiene de escribir su propia vida y de contarnos su propia vida. Así que bueno, contadme si la habéis leído y qué os pareció y qué recomendaciones me podéis hacer de ella para seguir leyéndola. Pura pasión, por cierto, también me pareció espectacular. Me acabo de dar cuenta de que me olvidaba de un librito que también me leí en este mes de febrero. Se trata de un libro muy breve de una autora búlgara a la que yo no conocía, de René Karabás, y el libro se titula Cartas de Omar a su futura esposa. Está compuesto por una serie de cartas muy breves. La verdad es que la edición está muy cuidada, es de La Tortuga Búlgara, un editorial que os recomiendo, sobre todo si os gusta la poesía, que le echéis un vistazo porque es muy interesante su catálogo. Y en este caso estas cartas tienen también cierto lirismo, pero el lenguaje es a la vez muy fresco, muy actual, y son una especie de conversación muy íntima entre Omar, que es el protagonista, y la mujer ideal, su futura esposa, a la que le escribe para contarle cómo se imagina su vida en común, qué momentos podrían ser vividos. Es en realidad una especie de canto a nosotros mismos, a una invitación a querernos, porque a veces lo que proyectamos en los demás, o esa idea que proyectamos del ser amado ideal, es lo que tenemos en nuestro propio interior, a lo que llegamos haciendo caso a estas ideas o estas emociones o sensaciones o características que otorgamos a un ser ideal. Al final es una especie de carta que nos escribimos a nosotros mismos, contándonos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras necesidades. Y es una forma de darse cuenta de que lo que buscamos en otros en realidad está en nuestro propio interior y lo tenemos nosotros mismos. Entonces me ha parecido muy original este enfoque, me ha parecido también que esa forma de transmitir este mensaje que es tan potente es sencilla y ha sido una sorpresa, ha sido una lectura agradable, una lectura fácil, como os decía, diferente, que también me ha dejado con buen sabor de boca. Es como un soplo de aire fresco ha sido esta lectura. Así que también os la recomiendo mucho, la verdad. Termino con una autora que para mí se ha convertido también en una de mis escritoras favoritas. Quizás es pronto para decir esto de favorita porque he leído muy poquito de ella, pero lo que sí que está claro es que quiero seguir leyéndola sin lugar a dudas. La novela que he leído en esta ocasión fue Premio Nadal. Se trata de Primera Memoria, de Ana María Matute. Forma parte de una trilogía. Os dejaré por aquí los otros dos libros que componen esta historia, aunque se puede leer perfectamente, pero sí que es verdad que te deja con ganas de más, de seguir leyendo. Y en este caso, bueno, yo empecé con Ana María Matute con un libro con el que arriesgué porque no me suele gustar nada la fantasía, es un género que no me interesa, por lo menos así a priori, y la leí con Aram Manoz.
fue mi puerta de entrada a su literatura y tengo que decir que me quedé muy gratamente sorprendida. Fue una lectura sencilla, muy tierna, una historia muy bella, preciosa, con diferentes lecturas, creo, dependiendo de la etapa de la vida en la que se lea. Y me sorprendió y me dejó con ganas de más, pero con ganas de conocer a la otra Ana María Matute, al margen de la fantasía, aunque tengo también muy pendiente Olvidado Rey Vudú y espero leerlo, aunque es bastante extenso y siempre se me suele resistir un poquito, pero bueno, ahí lo tengo pendiente. El caso es que esta Ana María Matute, esta novela, me ha encantado. Me ha sorprendido mucho porque no me esperaba encontrar este estilo más complejo, más profundo que me he encontrado aquí. Sí que tengo que reconocer que en un primer momento me quedé con la sensación de que me había faltado algo. Es un libro que se disfruta mucho por cómo está escrito, o a mí en un primer momento me empezó a interesar mucho más por la forma que por el fondo, pero creo que para llegar a comprender o a atesorar bien el fondo, se necesita un poquito de tiempo. Creo que es de esos libros a los que el paso del tiempo les viene muy bien, creo que es de esos libros que hay que madurar, porque eso sí, capta a la perfección uno de los temas fundamentales que más obsesionaban a Ana María Matute, que es el paso de la adolescencia a la edad adulta. Más visto como, en vez de como algo más positivo, como la pérdida total de la inocencia, de ese paraíso que es la infancia. Y esto se representa aquí muy bien. Matia, que es la protagonista, ya adulta, nos va contando a través de la memoria cómo fue la temporada que vivió con su abuela, porque ella, bueno, pues no tenía a su madre, vivió con su abuela, con su primo Borja, con su tía, y esa temporada supuso el cambio, el punto de inflexión definitivo en su vida, ese paso al mundo de los adultos, un mundo lleno de secretos, lleno de violencia, lleno de mentiras, de entresijos, que se empiezan a vislumbrar en esa edad, en ese momento en el que empiezas a abandonar la inocencia para adentrarse en esa oscuridad y esa complejidad que caracteriza el mundo de los adultos, aquí además en un contexto bastante complicado como era el de la guerra civil, que está siempre ahí de fondo, en un entorno además en el que el mar, la isla, que asumimos que es Mallorca, es también protagonista en estas aventuras y en estas reuniones que tiene con los diferentes niños del pueblo. Ya vemos cómo ese mundo de los adultos y las relaciones que establecen entre ellos afectan a la que tienen los niños entre ellos también. Es una historia muy interesante que, como os digo, creo que merece muchísimo la pena. Creo que Ana María Matute tiene algo mágico siempre en sus historias que te deja huella o que te marca de determinada manera, que no te deja indiferente. Además aquí hay un guiño, hay varios guiños a La Reina de las Nieves de Andersen. Una vez más, Carmen Martín Gaite sigue ahí muy presente. Sabéis que, bueno, lo comenté, que en enero leí La Reina de las Nieves y aquí se hace también de Martín Gaite y el cuento de Andersen, los dos, y aquí se hace también muy presente ese cuento de Andersen, ese paso a la edad adulta, a la parte más negra en cuanto a, y solitaria también en cuanto a seres que solo quieren ser amados, pero a los que parece que se les clava esa especie de cristalito en el corazón y les hiela todo, y todo es más frío y todo es más áspero y más angustioso. En fin, es un libro que también recomiendo, con una atmósfera muy poderosa y en la que, como os digo, creo que tengo que dejar pasar un poquito más el tiempo porque me quedo con la sensación esa de como incompleta, como de que me ha faltado algo de emoción o algo más sentimental. Para mí ha pesado más, como os decía, la forma que el fondo, pero el fondo se me ha quedado como pendiente. Hay algo ahí pendiente que tengo que resolver, no sé si con otra lectura o con el paso del tiempo. En fin, aún así, me ha gustado mucho. Comentadme si habéis leído a Ana María Matute. Yo, como os digo, quiero seguir haciéndolo. Tengo por aquí pendiente en casa pequeño teatro, tengo también algunos cuentos suyos y bueno, ya os iré contando. Si repito con ella, bueno, sí, voy a repetir con ella con los cuentos que componen El Río, que será también nuestra lectura del mes de junio, si no me equivoco, del Club de Lectura. Así que habrá más Ana María Matute este año y habrá mucho más que comentaros sobre ella.
Me despido sin más con este breve repaso por mis lecturas del mes de febrero. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar ahí y por escucharme. Comentadme qué habéis leído vosotros, si habéis leído alguno de estos libros, lo que queráis. Espero que estéis muy bien y nos vemos muy prontito. ¡Chao!